Hay momentos en los que la humanidad parece desaparecer por completo. River, una niña enfermiza, yacía en el suelo del baño, abrumada por las náuseas y el dolor debido a sus medicamentos, se sentía completamente sola y le pedía ayuda a su madrastra Mali, solo para encontrarse con el sonido distante de la televisión. River podía sentirlo desde el momento en que Jan la trajo a casa, pero ella no quería destrozar la felicidad de su padre. Él estaba contento y River no quería cargarlo con la dura realidad de la indiferencia de Mali hacia su enfermedad. Solo exacerbó la tensión entre River y Mali ahora. Más que nunca dependía de la ayuda de Mali. Para este último Mali le molestaba cuidar de River, su desdén palpable con cada acto de ayuda a regañadientes. Una mañana Mali decidió que ya había esperado lo suficiente e inventó un plan aprovechando el estado mejorado de River durante el ciclo de medicación. Con precisión calculada Mali alimentó el afecto prometiéndole a River una salida sorpresa. Abrumado por la emoción y el anhelo de cualquier apariencia de afecto, River creyó con entusiasmo las mentiras de Mali. Las palabras de Mali. Jan dijo que estaba bien, le proporcionaron una falsa sensación de seguridad porque para River ella confiaba en su padre, creyendo implícitamente que él no lo haría. No permitió que nada la lastimara y así, con una mezcla de aprensión y esperanza, River se aventuró afuera con Mali. Su corazón palpitaba con anticipación por un día con el que había soñado durante tanto tiempo. Su sistema inmunológico, incluso asistir a la escuela, estaba fuera de discusión. Sus días estaban reglamentados, visitas al hospital, citas con el médico y regresar a casa con poca variación en el medio, así que cuando Mali mencionó un viaje al bosque, el corazón de River se disparó con acción. Era una oportunidad que nunca se atrevió a imaginar cuando condujeron por el campo. River se maravilló ante el paisaje que pasaba. Su juguete favorito lo apretaba con fuerza en sus brazos. Llegar al bosque fue como entrar en un sueño. Cada flor, cada pájaro parecía más vibrante y vivo que cualquier cosa que hubiera visto en los libros. No lo eran. Solo ilustran, ya eran tangibles, palpitaban con vida. Mali, consciente de la fragilidad de River, la empujó suavemente en una silla de ruedas hacia lo más profundo del bosque hasta que encontraron un lugar apartado que prometía recuperar comida del auto. Mali dejó a River sola sobre una manta. Sin embargo, su emoción estaba teñida de anticipación. A medida que pasaban las horas sin el regreso de Mali, la alegría de River se convirtió en miedo. Agarrando su juguete en busca de consuelo, se dio cuenta de que estaba abandonada, varada en el bosque, sola y vulnerable. En medio de sus luchas, incluso antes de su nacimiento, la vida de River estuvo plagada de dificultades. Jan y su primera esposa, Lie, personificaron el epítome del amor. Su vínculo inquebrantable desde la niñez hasta la edad adulta, eran inseparables. Su risa resonaba en cada momento compartido, sus manos entrelazadas en una promesa tácita de para siempre. Su amor fue un faro de envidia para su familia y amigos, un vínculo tan fuerte que no podían imaginar lamentar ni un solo momento. Cada segundo que pasaron juntos se sintió precioso, un sentimiento que pronto se volvería demasiado conmovedor. Su viaje juntos tomó un giro inesperado cuando Lie comenzó a sentirse mal, sospechando algo extraordinario. Hizo un viaje a la farmacia durante la pausa del almuerzo, guardando un secreto que cambiaría sus vidas para siempre esa noche, y regresó a casa con un meticuloso PL y la sorpresa de que Lie, incapaz de contener su emoción, había orquestado una velada especial, lleno de su comida para llevar favorita y un misterioso paquete de regalo esperando en la mesa. De la bolsa de regalo, entre dulces infantiles y chistes humorísticos de papá, Jan Anerth dio a luz 2 patucos de bebé y una prueba de embarazo positiva. En ese momento el mundo pareció detenerse cuando se dieron cuenta. Lágrimas de alegría fluían libremente mientras se abrazaban, abrumados por la noticia de su inminente paternidad. Aunque no habían comenzado activamente a buscar un destino familiar, había intervenido bendiciéndolos con el regalo de una nueva vida. Su entusiasmo no tuvo límites cuando supieron que estaban esperando una hija. A pesar de las bromas juguetonas de Jan sobre el nombre de River Lie, la elección de River Lie era sentimental. Significado que simboliza las corrientes que fluyen de su amor, pero en medio de su euforia, una sombra se alzaba en el horizonte. Su alegría, una vez ilimitada, pronto sería eclipsada por una profunda tristeza. Un viaje que pondría a prueba la resistencia de su amor y las profundidades de su fuerza. El embarazo de Lie pasó factura.
Al dejarla más fatigada de lo habitual, inicialmente lo atribuyó al agotamiento común del embarazo, hizo caso omiso de su cansancio hasta que fue acompañado por un dolor intenso. Preocupada, buscó consejo médico con la esperanza de tranquilizarse solo para recibir noticias devastadoras mientras el bebé prosperaba dentro de su propio lie. La salud era precaria, el diagnóstico era desalentador y el tratamiento, si bien podía salvarle la vida, conllevaba una advertencia desgarradora: su hijo no nacido no sobreviviría al proceso. Para Lie, la elección fue agonizante a pesar del ferviente favor de Jan de priorizar su propio bienestar que no podía imaginar sacrificar. La vida de su hijo por sí misma negándose a comenzar el tratamiento hasta después del nacimiento del bebé. Lie se mantuvo firme en su decisión y se mantuvo firme en que no comprometería las posibilidades de vida de su hijo, aunque eso provocó acalorados debates entre marido y mujer. La determinación de Lie permaneció inquebrantable cuando River entró al mundo. Ella trajo tanto alegría como tristeza. Jan apreciaba a su hija, pero debajo de la superficie la gravedad de la condición de Lie asomaba con solo 6 preciosos meses juntos. Lie derramó todo su amor en su familia antes de sucumbir a su enfermedad, dejando a Jan a cargo de la difícil tarea de ser padre soltero. Para hacer frente a su dolor, Jan finalmente encontró consuelo en Mali, quien abrazó a River como si fuera suyo. La frágil apariencia de normalmente se habían construido a medida que la salud de River se deterioraba. Ella permaneció en silencio sabiendo que la indiferencia de Mali no ofrecería consuelo, pero en medio de la oscuridad surgió un rayo de esperanza, un testimonio de la resistencia del amor de una hija y el legado perdurable del sacrificio de una madre. El corazón de Lan se hundió cuando notó el cansancio y la palidez de River, que recuerdan la batalla de su difunta esposa contra el cáncer. La llevaron rápidamente al médico. Se confirmaron sus peores temores. La noticia fue devastadora y amenazaba con desmoronar la determinación de Jan mientras lidiaba con la inquietante perspectiva de perder a su hija de la misma manera. Decidido a luchar junto a su hija, Jan no perdió el tiempo en iniciar el tratamiento aferrándose al rayo de esperanza que ofrecía, pero en medio de la terrible experiencia surgió un enorme vacío. Indiferencia evidentemente evidente. Jan se vio obligado a navegar las complejidades del cuidado solo llevando el peso de la enfermedad de su hija sobre sus cansados hombros, no dispuesto a cargar más. A Jan River ocultó su sufrimiento, su resistencia silenciosa, un testimonio de la culpa que asiente a su conciencia atormentada por el espectro de la muerte de su madre. River no pudo soportar interrumpir la frágil armonía de la nueva felicidad de Jan resignándose a un sufrimiento silencioso. Fue este silencio el que animó a Mali a llevar a cabo su insensible acto de abandono. Dejada sola en el bosque, el miedo de River alcanzó un crescendo solo para encontrarse con un salvador inesperado: la improbable presencia de Silver, un lobo gentil con corazón humano. La benevolencia de Silver surgió de un pasado tumultuoso marcado por el abandono y el eventual consuelo en el cuidado de los humanos, aunque Wild at Heart, la compasión de Silver era ilimitada, como lo demuestra su lealtad inquebrantable. A River en su momento de necesidad, guiada por el instinto y la empatía, Silver le ofreció a River consuelo y compañía, su presencia tranquilizadora, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Con Silver a su lado, River encontró la fuerza para perseverar aferrándose al frágil hilo de esperanza que la bondad de Silver había entretejido en su tumultuosa realidad. Cuando se abrieron paso a través del bosque, la presencia de Silver proporcionó una inesperada fuente de fuerza para la cansada niña. Con su gentil guía, River logró llegar a la estación de guardabosques, donde el personal quedó atónito al ver ante ellos al lobo que tenían una vez criado. Ahora estaba de pie junto a una joven que luchaba, un testimonio del vínculo inexplicable entre humanos y animales. Con compasión y cuidado, los rangers atendieron las necesidades de River en KNE, brindando alimento y calidez a la niña exhausta y a su fiel compañero. Preocupados por su bienestar, rápidamente contactó a su padre, quien corrió incrédulo a la estación de guardabosques mientras River contaba entre lágrimas su terrible experiencia. El corazón de su padre se rompió al darse cuenta de su sufrimiento. Luchó con la dolorosa verdad de que su hija había soportado tanto mientras estaba bajo el cuidado de alguien a quien él había tenido confiada. En medio de la angustia de River, Sila permaneció firme a su lado, ofreciendo consuelo silencioso mientras encontraba el coraje para compartir su historia. Su reconfortante presencia trajo una sensación de calma en medio de la agitación. Un recordatorio del vínculo inquebrantable entre la niña y el lobo al presenciar el amor genuino
Entre padre e hija, los Rangers decidieron no involucrar a las autoridades y optaron por proteger a River de mayores daños con una promesa solemne de mantenerla a salvo. Se comprometieron a garantizar que nunca más sería sometida a tal peligro. Al regresar a casa, River permaneció fuera de la vista. Cuando su padre enfrentó a Mali a pesar de sus débiles intentos de engañarlo, Jan vio más allá de sus mentiras y rápidamente la expulsó de sus vidas decidido a salvaguardar a su hija a toda costa después de la terrible experiencia. River encontró consuelo en el abrazo de su padre y el reconfortante presencia de Silver, su leal compañera. Juntos enfrentaron el futuro con coraje y resistencia, sabiendo que su vínculo los ayudaría a superar cualquier desafío que les espera después de los tumultuosos eventos. La partida de Mali trajo una sensación de alivio que permitió a la familia respirar más tranquilo durante unos días preocupados por la salud de River. La vigilaron de cerca por temor a posibles infecciones por su tiempo en el bosque. Sin embargo, para su alivio, River se mantuvo en buena salud. Lone se tomó un tiempo libre para apoyar a River en sus rondas finales de tratamiento. Permaneciendo a su lado en cada paso del camino, llegó el momento en que habían estado esperando ansiosamente los resultados de las pruebas cuando el médico les dio la noticia de la remisión de River. Jan no pudo contener sus emociones, lágrimas de alegría corrían por su rostro. River había triunfado sobre el cáncer. Eso le había dado a su madre una victoria que los llenó a todos con inmensa gratitud y felicidad. Deliciosos cupcakes mientras el lobo plateado dibujado por la Tantalita en Sent hacía una aparición juguetona viendo al río interactuar con la plata llenó el corazón de Jan con profunda gratitud, un recordatorio conmovedor de la resistencia y la fuerza que habían demostrado a lo largo de su viaje mientras saboreaban este momento de alegría y triunfo. Jan reflexionó sobre los desafíos que habían superado y el futuro más brillante que les esperaba. A pesar de las dificultades que habían enfrentado, emergieron más fuertes y más unidos que nunca, listos para abrazar la vida de felicidad y plenitud que Lie siempre había soñado para ellos. La historia sirve como un testimonio del amor inquebrantable entre un padre y un hijo que muestra hasta dónde llegaría una madre o, en este caso, un padre para garantizar el bienestar y la felicidad de su amado hijo. Nos recuerda el poder del amor, la resiliencia y la esperanza en el rostro de la adversidad que nos inspira a apreciar y proteger a aquellos que amamos. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje y lo invitamos a compartir sus pensamientos y reflexiones en los comentarios a continuación después de ver esta historia. ¿En qué piensa? Entonces no hay otra historia sobre la copa del oso. Esperemos lo que sucederá. Mientras Ethan observaba con horror, sabía que tenía que intervenir para salvar al cachorro y detener a estos desalmados cazadores furtivos. Con determinación, salió de su escondite y se enfrentó a los cazadores furtivos exigiendo que detuvieran sus crueles acciones de inmediato. Sin embargo, los cazadores furtivos, enfurecidos por la interferencia de Ethan, rápidamente le dieron la vuelta antes de que pudiera reaccionar, lo emboscaron, lo dominaron y lo ataron a un árbol cercano como castigo por frustrar sus planes, indefenso y atado. Ethan solo pudo observar mientras los cazadores furtivos procedían a capturar a las crueles intenciones del cachorro de oso son claras, pero justo cuando parecía que toda esperanza se había perdido, un salvador inesperado emergió de las profundidades del bosque. Hacia los cazadores furtivos con un rugido feroz, tomándolos con la guardia baja con movimientos rápidos y poderosos, el oso atravesó la red que atrapó al cachorro, liberándolo del cautiverio y luego, dirigiendo su atención a los cazadores furtivos, desató su furia sobre ellos, golpeándolos con sus garras masivas y los hizo retroceder con su presencia intimidante. Los cazadores furtivos se dieron cuenta de que no eran rival para el oso enfurecido y huyó aterrorizado, dejando a Ethan y las criaturas del bosque que buscaban dañar libres de sus garras. El cachorro de oso y su madre reunieron a los nacidos entre ellos. Más fuerte que nunca desatándose del árbol, Ethan se acercó al majestuoso oso con el corazón lleno de gratitud y asombro. En sus ojos vio no solo la fuerza de Fir sino también una profunda inteligencia y compasión por el bosque y sus habitantes. Con un gesto de agradecimiento el oso desapareció en el bosque. Su presencia fue un poderoso recordatorio de la interconexión de todos los seres vivos y la importancia de proteger y preservar el mundo natural. Cuando Ethan reflexionó sobre los increíbles y creíbles acontecimientos que se habían desarrollado, supo que había sido testigo de algo verdaderamente extraordinario. Al regresar, en su cabaña hizo un voto silencioso de continuar su misión como
protector del bosque guiado por el coraje y la determinación del notable oso que había salvado el día. Desde ese día Ethan permaneció vigilante contra los cazadores furtivos y otras amenazas al bosque, inspirado por el recuerdo del oso valiente que le había mostrado el verdadero significado de la fuerza y la compasión frente a la adversidad, y aunque los desafíos por delante serían muchos, los enfrentó con determinación renovada, sabiendo que no estaba solo en su lucha para salvaguardar el desierto y sus habitantes. Mientras Ethan observaba con asombro y temor, la madre osa se acercó a él, su enorme forma proyectaba una sombra sobre él, se preparó para lo peor esperando que ella lo atacara como lo había hecho con los cazadores furtivos, pero para sorpresa de Ethan, el oso no mostró ningún signo de agresión hacia él. En lugar de eso, olfateó con curiosidad las cuerdas que lo ataban al árbol como si evaluara la situación. Ethan permaneció congelado, inseguro de qué esperar a continuación. Con movimientos suaves pero poderosos, el oso comenzó a tocar las cuerdas, sus garras trabajaban sordamente para aflojar las cuerdas. Nudos. Ethan apenas podía creer lo que estaba presenciando. La misma criatura que momentos antes había luchado contra los cazadores furtivos armados ahora lo estaba ayudando. Un humano que había invadido su territorio con cada tirón de las cuerdas. Ethan sintió un rayo de esperanza creciendo dentro de él. Como si el oso entendiera su situación y estuviera decidido a liberarlo, y efectivamente, después de unos momentos tensos, la última de las cuerdas se soltó dejando a Ethan liberado de sus ataduras. Con un gesto agradecido al oso, Ethan se puso de pie trastabillando con la cabeza quieta. Prometió devolverle su amabilidad redoblando sus esfuerzos para proteger el bosque y a sus habitantes. Con renovada determinación, se dirigió hacia su cabaña con el corazón lleno de respeto y admiración por los majestuosos osos que deambulaban por el bosque mientras desaparecía en la noche que Ethan no podía sacudir la sensación de que acababa de presenciar algo verdaderamente extraordinario. Un testimonio de la resiliencia y la compasión de la naturaleza y un recordatorio de la importancia de coexistir con las criaturas que llaman al bosque su hogar después de completar su transformación. Ean quedó desconcertado por la vista que tenía ante él. El oso que estaba frente a él no solo era enorme sino que también irradiaba un aura majestuosa pero feroz. Había algo peculiar en su apariencia que le parecía extrañamente familiar a Ethan. Una señal reveladora que reconoció. Una ola de sorpresa lo invadió cuando se dio cuenta de que se había encontrado con esto años antes, durante su mandato en un sector diferente de la misma fuerza. Esa mañana en particular había comenzado con una sacudida diferente a sus habituales despertares lentos y pacíficos. Ethan se encontró saltando de la cama impulsado por una sensación de urgencia. Un sentimiento inquietante se había apoderado de él, indicando que algo era una señorita dentro del bosque. Los llamados de auxilio de varios animales solo aumentaron su preocupación, lo que lo impulsó a abandonar apresuradamente su cabaña. Cuando salió, Ethan se retiró de su cabaña muy consciente del riesgo que enfrentaba al pensar en perder todas sus posesiones. Era secundario a su alivio por haber escapado a tiempo. Recordó que había un arroyo cerca. Si podía alcanzarlo y cruzar al otro lado, estaría fuera del peligro. Ethan observó que algunos animales sabían instintivamente dirigirse hacia el arroyo, pero él era dolorosamente consciente de que no todos los habitantes del bosque poseían la sabiduría para buscar seguridad a pesar de su abrumador deseo de garantizar su propia seguridad. El deber de Ethan como guardabosques de proteger el bosque y sus habitantes lo obligó a intervenir. Entendió que era imposible salvar a todas las criaturas, pero estaba decidido a guiar a tantos como pudiera hacia la seguridad del arroyo. Se dio cuenta de que varios animales se dirigían en direcciones peligrosas, impulsados por el pánico en lugar de la lógica, posicionándose delante de ellos. Ethan extendió los brazos bloqueando efectivamente su camino con un vigoroso movimiento de la mano y los redirigió. Las dudas se apoderaron de sus posibilidades de supervivencia, pero el sonido del agua corriendo renovó su esperanza. Al llegar al arroyo y al cruzarlo, Ethan dejó escapar un suspiro de alivio. Se sintió aliviado al ver que varios animales habían logrado llegar a un lugar seguro. Sin embargo, le dolía el corazón por aquellos que no fueron tan afortunados. La terrible experiencia fue un duro recordatorio de la vulnerabilidad del bosque y sus habitantes y el papel crucial que jugó. Tales esfuerzos bien podrían conducir a su propia muerte. Sintiendo el intenso calor de las llamas invasoras en su piel, Ethan se robó para saltar hacia el arroyo cercano apuntando a la seguridad del banco opuesto. Justo cuando estaba a punto de
Sumergirse, un grito profundo y angustiado lo detuvo en seco, girándose hacia la fuente del sonido. El corazón de Ethan se hundió ante la angustiosa escena. Ante él, un joven cachorro de oso separado de su madre por el tronco de un árbol humeante gritaba de miedo en un intento desesperado por salvar a su descendencia. La madre osa había logrado arrojar su taza a un lugar seguro, pero ahora se encontraba atrapada en cada intento de saltar la barrera. Terminó en un dolor abrasador mientras las llamas lamían su pelaje obligándola a retirarse en medio de gritos de agonía. Para reunirlos, acercándose al asustado Cab, Ethan escaneó el área en busca de alguna forma posible de ayudar a la madre varada mientras reflexionaba sobre una solución. Una rama en llamas cayó de un árbol en lo alto, exacerbando la separación. Entre la madre y la copa, con el fuego intensificándose y la esperanza desvaneciéndose para el rescate de la madre, Ethan resolvió al menos salvar la copa del Blas sin dudarlo un momento. Tomó al cachorro en sus brazos protegiéndolo del calor y las brasas esperaban en el arroyo que llegaba hasta su abdomen. El papel de Ethan era salvaguardar el mundo natural y sus denizens, siendo testigo de la destrucción de su preciado Forest sabiendo que Dawn lo reduciría a cenizas fue un trago amargo. El origen del fuego era un misterio, pero su devastación era muy clara, llevándose consigo todo lo que Ethan valoraba con gran pesar. Ethan se alejó de la catástrofe, el osezno todavía en sus brazos mientras se aventuraba más profundamente en el bosque restante. Sus pensamientos se dirigieron a los aspectos prácticos de la supervivencia y la recuperación. Pesaba sobre él casi tanto como la pérdida del bosque mismo, determinada a presionar la resolución de Ethan, fue momentáneamente puesta a prueba por los suaves gemidos del cachorro en sus brazos, recordándole los seres vivos que todavía dependían de él en medio de la devastación mientras Ethan se asentaba. De regreso a su rutina no pudo evitar sentir una punzada de tristeza por la ausencia de la tacita. A pesar de los desafíos e incertidumbres, el vínculo que habían formado había traído una sensación de compañerismo y calidez a su vida solitaria en los días del bosque convertidos en semanas, y Ethan se encontró recordando los momentos en que habían compartido las travesuras juguetonas, las comidas compartidas y las noches tranquilas que pasaban juntos, pero en el fondo sabía que no era sostenible para él quedarse con el cachorro con él para siempre. Cuando regresaba de la ciudad un día y se dio cuenta de que el cachorro ya no lo estaba esperando cerca de la cabaña, Ethan sintió una mezcla de emociones. Una parte de él se sintió aliviado al saber que el cachorro probablemente había encontrado su camino de regreso a la naturaleza, donde pertenecía, pero otra parte de él no podía. Con el corazón apesadumbrado pero con un sentimiento de gratitud por el tiempo que habían compartido, Ethan abrazó el Salet una vez más sabiendo que los recuerdos de su tiempo con el cachorro siempre ocuparían un lugar especial en su corazón y, mientras continuaba su trabajo como forester, llevó con él una nueva apreciación por el delicado equilibrio de la vida en el bosque, donde cada criatura desempeñaba un papel vital en el intrincado tapiz de la naturaleza. A medida que los años pasaban, Ethan se vio confiado a la administración de una nueva sección del bosque. Sus pensamientos a menudo vagaban. Su creencia se convirtió en una reconfortante realidad cuando un día se encontró con el oso, ahora completamente crecido, y la propia madre, mientras que cualquier otro día podría haberlo llenado con una sensación de orgullo paternal. Las circunstancias actuales pusieron a Ethan en una situación precaria con su vida colgando de un hilo. El tiempo había tejido su hilo entre su último encuentro y Ethan no estaba seguro si el oso aún lo reconocería en medio de sus gruñidos y su presencia imponente, pero en un momento que pareció suspender el tiempo mismo, la posición agresiva del oso se suavizó y fue reemplazada por un destello de reconocimiento. Se acercó a Ethan. Su comportamiento una vez feroz dio paso a gemidos suaves y caricias afectuosas contra su mejilla. Para Ethan, sin importar cuán formidable pareciera, ella siempre sería el cachorro vulnerable que una vez sostuvo en sus brazos buscando consuelo y seguridad. De sus limitaciones, Ethan se desplomó en el suelo abrumado pero aliviado al ver al cachorro reunirse con su madre. Lo llenó de alegría y una profunda sensación de satisfacción al saber que el pequeño estaba prosperando bajo la atenta mirada de su madre. Con una última y tierna despedida del oso y su copa, se aventuró de regreso al corazón del bosque dejando a Ethan luchando contra el frío cortante de la noche reuniendo las últimas reservas de su fuerza. Ethan Rose se puso de pie,
su determinación se fortaleció y recuperó su rifle no para la caza sino como símbolo de su determinación de proteger el bosque y sus habitantes de las amenazas que acechaban dentro, particularmente de los despiadados cazadores furtivos. El encuentro de Ethan con su viejo amigo fue un recordatorio conmovedor de los vínculos que pueden formarse entre los humanos y la vida silvestre y el respeto mutuo que puede surgir de conexiones como él. Ethan estaba lleno de gratitud por la intervención del oso, pero sabía que había llegado el momento de garantizar la seguridad de su hogar con vigor renovado. Prometió confrontar y frustrar las intenciones maliciosas del cazador furtivo, asegurando que el bosque siguiera siendo un refugio para sus denizens. ¿Alguna vez te has preguntado si un animal salvaje pudiera recordar a un humano que alguna vez lo ayudó y qué acciones tomaría si se enfrentara al desafío de proteger la vida silvestre de la amenaza de los cazadores furtivos? Comparta sus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación.